Issei Sagawa se encuentra entre los asesinos más famosos por ser caníbal y necrofílico. Su nombre se encuentra entre las listas de asesinos en serie mundiales, aunque realmente no es un asesino en serie, ya que mató únicamente a una persona, según lo que se ha sabido. Es uno de los más desquiciados actos de canibalismo que se han conocido en la historia moderna. ¿Quieres conocer el caso completo de Issei Sagawa? Quédate hasta el final y suscríbete a nuestro canal si aún no eres parte de esta comunidad para seguir viendo contenido entretenido. Pero espera, activa también la campana de notificación en donde dice todos para que cada que tengamos un video nuevo te llegue una notificación. En un momento comenzamos. Al ver a este enclenque hombre japonés de apenas unos 50 metros de altura, que no llegaba a los 40 kilos de peso, hijo de una familia millonaria, con manos pequeñas, que cojea al caminar y con una voz debilucha, nadie pensaría que se trata de un asesino caníbal y con un alto grado de necrofilia, y que pese a todas sus atrocidades llegó a ser toda una celebridad en Japón. Famoso personaje televisivo, crítico, pseudoliterario y de cocina. Pintor, dibujante de cómics, autor de libros y comentarista ocasional de las monstruosidades de otros asesinos. Issei nació prematuramente el 26 de abril de 1949 en Kobe, que es la capital de la prefectura de Hyōgo, en Japón, descendiente de una prestigiosa familia muy influyente. Su madre tuvo un puesto importante en uno de los más reconocidos periódicos de Japón y su multimillonario padre, Akira Sagawa, era director de una empresa japonesa de agua, Kurita Water Industries. Su madre decía que Issei era tan pequeño que por esa razón estuvo a punto de morir, cabía en la palma de la mano de su padre. En sus primeros años conoció muy de cerca la cultura de la supervivencia en su país. Por la guerra. Era un niño demasiado enfermizo que pasaba mucho tiempo en cama dibujando. En apariencia era como cualquier otro niño de su edad. Sin embargo, siempre fue más pequeñito que los demás y con una cabeza muy prominente para su cuerpo. En su familia no fue un niño maltratado o relegado, al contrario, sus padres eran cariñosos y sobreprotectores con él. Además, cabe señalar que por la privilegiada situación económica de su familia, no careció de asistir a las mejores escuelas, viajar y disfrutar de una vida llena de comodidades. En el colegio fue muy retraído, se relegaba él mismo la mayor parte del tiempo, no tenía muchas amistades, sufrió un poco de bullying por su físico y su forma de ser, pero no fue nada significativo. Un dato importante es que desde los 5 años continuamente tenía una pesadilla que lo aterraba. Soñaba que estaba metido en una olla con agua hirviendo y que cuando trataba de huir nunca lo conseguía y lentamente se iba cociendo dentro del agua hasta que alguien lo sacaba de allí, pero no era para salvarlo, sino para devorarlo vivo, sin compasión. Todas estas pesadillas se debían a que cuando él y su hermano eran niños, su tío jugaba con ellos a que él era un caníbal y al atraparlos se los comería. Razón por la que seguramente la idea del canibalismo se fue metiendo en su cabeza, ya que al principio le causaba un gran terror, pero después lo fue encontrando fascinante. Issei despertó su sexualidad de forma muy prematura, ya que no tenía mucha información del tema. Sus padres eran muy estrictos en todo lo referente al sexo, y para experimentar, él mismo cuenta que utilizaba a su mascota, un perro, para practicar actos de bestialismo, lo que demuestra una parte más de sus graves trastornos mentales. Desde su pubertad tenía problemas con las chicas, porque como era extremadamente tímido y siempre se sintió feo y sin gracia, temía acercárseles y ser rechazado. En una de sus entrevistas posteriores, mencionó que era el tipo de hombre que la mayoría de las mujeres no encontraban atractivo. Pero él se dio cuenta que había algo que lo hacía distinto al resto, ya que en una ocasión estando en la escuela, al mirar las piernas de un chico, se excitó y pensó que se veía delicioso, pero no pensó eso porque fuera homosexual, no. Era por un deseo distinto, específicamente el deseo de probar carne humana. En su adolescencia, gracias a la popularización de la prensa y la televisión japonesas, desarrolló una fuerte obsesión por la exótica belleza de las mujeres occidentales.
altas, rubias, esbeltas y de piel blanca, suave, tersa, con ojos azules. Sobre todo admiraba a la actriz Grace Kelly. Lo volvían loco todos aquellos cuerpos esculturales que veía de vez en cuando por las calles de Tokio. Ese fue su modelo de la mujer perfecta, pero esta obstinación también le provocaría un apetito insaciable que no se podía explicar. Como un intelectual nato, amaba leer todo tipo de libros, pero en especial le encantaba leer sobre pueblos antropófagos, desde los cretenses hasta los aztecas, pasando por los indígenas del Amazonas y los salvajes de Australia. En algunas de estas lecturas le impactó mucho que en la tribu primitiva de los aztecas se comían el corazón de sus enemigos porque tenían la creencia de que con este acto podían apoderarse de su valentía, por lo que todo esto le dejó la convicción con la que justificó sus torcidos pensamientos de canibalismo y empezó a encontrar coartadas que dieran un fundamento a sus perturbadas fantasías de adolescente. En su cerebro quedaría grabado que al devorar a alguien, esa persona pasaría a formar parte de él mismo. Uno de esos días, en un periódico leyó que dictadores africanos como Idi Amin y Jan Bedel Bokassa acostumbraban celebrar festines a base de carne humana debidamente cocinada y aderezada, lo cual le fascinó, pero a raíz de toda esa información, algo dentro de su raciocinio humano se rompió por completo. Issei decidió intentar satisfacer sus retorcidos deseos con prostitutas japonesas. Les ponía la hoja de un cuchillo en la garganta y fingía que iba a matarlas, lo cual contó años más tarde a la justicia francesa. Después, para que las chicas se confiaran, dejaba que ellas le hicieran lo mismo, pero aquellas mujeres no le interesaban. Simplemente jugaba con ellas un macabro juego. Tal vez nunca las dañó porque no eran occidentales, pero ese fue el primer paso hacia lo inevitable, ya que todas esas prácticas le sirvieron para ir perdiendo el miedo. Issei siempre fue un modelo de estudiante con las mejores calificaciones. Desde muy joven manifestó una gran pasión por la literatura y se especializó en novela y teatro inglés, con una predilección por Shakespeare. Cuando estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Wako, en Tokio, conoció a una mujer alemana que estaba de intercambio y daba clases de idiomas. Ella parecía una modelo, alta, rubia y muy bella, como le encantaban, por lo que Issei comenzó a seguir sus movimientos para enterarse de dónde vivía, sus horarios y todo. Un día de verano se metió a través de la ventana de su departamento con una máscara de Frankenstein y un paraguas como único señuelo y arma. Para su deleite, ella estaba dormida, por lo que buscó algo para apuñalarla o golpearla, pero antes de que pudiera hacer algo, le rozó el cuerpo con su rodilla y la mujer despertó. Al descubrirlo gritó desesperada provocando que éste intentara huir, pero como ella era más grande que él, le tomó la mano con fuerza e hizo que la policía lo arrestara. Fue acusado de intento de violación, pero gracias a su influyente padre salió libre rápidamente, ya que le ofreció una gran cantidad de dinero a la chica alemana para que retirara los cargos. Pero por este incidente su padre quiso que Issei acudiera al psiquiatra, quien después de las sesiones le informó que su hijo era extremadamente peligroso, pero Akira Sagawa se hizo de la vista gorda y no tomó ninguna precaución. Issei nunca olvidaría aquella experiencia. Había sido muy fácil estar cerca de una mujer atractiva, y si era más cuidadoso para la próxima, podría hacer realidad su fantasía. Pero sabía que para poder cumplir sus retorcidos deseos, no podía quedarse en Japón, ya que ahí no había muchas mujeres extranjeras y aparte podría liberarse del control que sus padres ejercían sobre él, por lo que decidió que tal vez sería mejor terminar sus estudios en París. Ahí sí estaría rodeado en todo momento por el tipo de mujeres que tan desesperadamente codiciaba. A finales de los 70, la empresa familiar del padre de Sagawa ya había recuperado el poderío económico perdido en la guerra, e Issei había disfrutado de una juventud bastante cómoda y ya se había licenciado en literatura, aparte de ser todo un experto y amante del arte en casi todas sus variantes. Su padre se puso más que contento cuando Issei le dijo que quería continuar con sus estudios en la Sorbona, y no dudó en financiarle todos sus proyectos. De este modo, el joven Issei adquiriría excelentes conocimientos para heredar y dirigir la empresa familiar a su regreso. Así fue como en 1977 Issei se matriculó en literatura comparada en la Sorbona. Se instaló en un lujoso departamento de París donde tenía planeado quedarse hasta 1982.
fecha en que tomaría un cargo importante en la empresa que dirigía su padre. Para resguardar su seguridad, compró un rifle calibre 22 que llevaría a su departamento. Su vida en París parecía transcurrir sin grandes emociones. Su casera lo describía como un hombre discreto y muy correcto, lo cual fue confirmado por algunos de sus compañeros de la universidad, pero añadieron que era muy distante, sin ningún sentido del humor y excesivamente seguro de su capacidad intelectual. Con una manera de vestir refinada, según algunos, Issei parecía considerarse un producto puro del Japón tradicional. Durante algún tiempo, Issei seguía manteniendo sus andanzas con prostitutas, pero nunca llegó a terminar su deseado objetivo. Poco después, cuando ya contaba con 32 años, tenía en la universidad varias compañeras hermosas que le renovaron el deseo de poner en práctica su canibalismo latente. Cuando conoció a René Hartevelt, en 1981, Issei ya no la pudo sacar de su mente. Su piel blanca, la forma carnosa de sus caderas y sus pechos eran lo que él estaba buscando. Era una clásica holandesa de 25 años, alta, muy bella, de complexión deportiva, con un hermoso cabello castaño y de mirada clara y directa. Hablaba 4 idiomas, holandés, alemán, francés e inglés, y poseía un futuro prominente. Había viajado por varias partes del mundo estudiando y relacionándose con personas de distintas culturas. Quería hacer un doctorado en filosofía o en literatura francesa. Había ido como au pair y vivía en una buhardilla del barrio latino, que le habían prestado a cambio de cuidar a 2 niños durante los fines de semana. Los niños parecían quererla y la familia también la apreciaba mucho. Ella se inscribió a mitad de año en el mismo curso de literatura comparada que él estaba tomando. Desde el primer día, Issei se sentó a su lado sin dejar de pensar ni por un momento en la blancura de sus brazos. Una noche ella lo invitó a cenar en grupo con otros estudiantes, encuentro en donde pudieron hablar francamente de muchos temas de literatura, lo cual significó mucho para él. Le dio la confianza para después pedirle que le enseñara holandés o alemán. Al cabo, su padre podría pagarle cualquier sueldo. Ella aceptó. Sin duda le divertía ser la única a la que Issei le hablaba. No ocultaba su asombro frente a la inteligencia de él, ni fingía o simulaba como el resto de sus compañeros. René escribiría a sus padres sobre esa cena, mencionándoles lo agradable que era Issei y que lo apreciaba mucho. La chica despertó profundos sentimientos amorosos desde el primer momento en Issei, quien toda su vida tuvo complejos en exceso por su físico poco agraciado. René lo consideraba un inteligente y culto compañero con quien podía hablar sobre la cultura y sociedad oriental que tanto a ella le apasionaban. Él la invitaba a conciertos y exposiciones de arte, le llevaba obsequios, se convirtió en un amigo admirador, inofensivo para ella, pero sus sentimientos hacia Issei para nada eran románticos, lo veía muy débil y solo como a un buen amigo. Caminaban juntos por el bosque sin parar de hablar y un día él se animó por fin a invitarla a su departamento a tomar el té, ya que siempre se citaban en cafeterías o en el campus. Puso el pretexto de que le tradujera al francés unos poemas de escritores alemanes y que le pagaría por la traducción. Ella aceptó. Ahí tuvieron una conversación agradable, y cuando la vio entre las paredes de su departamento tan hermosa y exuberante con su ropa veraniega y su sonrisa cálida, se despertó en Issei un tremendo deseo de poseerla. En su departamento la podía disfrutar a solas, sin compartirla con las miradas de nadie más. Después él trató de golpearla por la espalda sin que ella se diera cuenta, porque estaba leyendo un poema. Ya estaba a unos milímetros de su cuerpo, listo para descargarle un culatazo mortal. Pero en eso ella volteó y le sonrió, por lo que él no tuvo el coraje de finalizar su propósito. Cuando René se marchó, Issei olió y lamió cada sitio donde ella estuvo sentada. El jueves 11 de junio de 1981, Issei la invitó a comer nuevamente con el argumento de que quería grabar con su voz la lectura de aquel poema que tanto disfrutó la vez anterior. Cuando ella llegó, la hizo sentarse en el suelo al estilo japonés para beber el té, el cual mezcló con un poco de whisky. Ella estaba complacida con la idea de grabar la lectura. Él ya lo tenía todo planeado. Quería que cuando empezara a leer se fuera a sentar frente al escritorio, dándole la espalda para poder ir por el rifle sin que ella lo viera.
Quería que el primer bocado fuera de su trasero. Cuando la chica ya iba por el postre, Issei pasó el brazo por su hombro, pero ella se incomodó. Después intentó besarla, por lo que ella se levantó irritada y lo amenazó con no volver nunca más. Intentó ser amable con ella, pero notaba en su rostro el asco que le producía su cercanía. Se puso de pie desconcertado, pero disimuló para poder ejecutar por completo su plan. Le acercó otro libro a René para que ésta continuara leyendo, con la excusa de ir por un poco de vino. Fue hacia la cocina. Buscó su rifle y, sin pensarlo 2 veces, apuntó al largo cuello de René, matándola de un certero disparo. Al verla ahí tendida, se detuvo a contemplarla, extasiado. La tentación para Issei fue demasiado fuerte. La desnudó y abusó de su cuerpo. Besó sus labios diciéndole que la amaba en idioma francés. Pero su apetito no era tanto sexual, sino gastronómico, por lo que decidió empezar a cortarle trozos de la cadera derecha. Mientras cortaba su cuerpo con un cuchillo eléctrico que tuvo que ir a comprar, se sentía como si fuera un médico o el mismo diablo. Se sentía Mefistófeles en persona. Cortaba y fotografiaba cada nueva acción como un autómata. Empezó a probar algunos pequeños trozos y él mismo escribiría tiempo después. La carne se deshacía en mi boca, como el sushi. Nunca pude pensar que esto fuera tan exquisito. Tomó unas partes y las metió al refrigerador y otras las empezó a freír, aderezándolas con sal y pimienta. También preparó sukiyaki, un plato que requiere carne blanca, paciencia y habilidad para cocinarlo. Al probar la carne de René, sintió que su sabor era similar al del atún. Lo comió como si fuera sushi. Issei separó los labios, los senos, la punta de la nariz, la parte alta de los muslos y ciertas vísceras, y lo depositó en un platón en el refrigerador. En una de sus entrevistas posteriores, Issei mencionó que durante uno de sus viajes en un crucero, conoció a un carnicero que entre charlas le platicó cómo cortaba la carne, y agregó que luego de que se hiciera famoso con su macabro acto, le mandó una carta al carnicero dándole las gracias por enseñarle a cortar carne, pero este nunca le contestó. ¿Se imaginan lo que sintió el carnicero al leer esta carta? Esto demuestra que para Sagawa sus actos eran motivo de orgullo y no tenía ni un ápice de vergüenza o arrepentimiento. Es inconcebible el grado tan alto de psicopatía en una sola persona. Bueno, ya en el colmo de la perversión, Issei concienzudamente tomó varias fotografías del proceso de descuartizamiento y del festín caníbal que preparó. Estas fotografías fueron halladas posteriormente por la policía, junto con los restos humanos que dejó en el congelador. Durante los 2 días siguientes continuó comiendo varias partes del cadáver que guardaba en el refrigerador. Cuando le daba sueño, dormía junto al cuerpo, pero cuando notó que empezaban a haber moscas verdes volando alrededor, consideró que ya había terminado con todas las zonas comestibles y supo que era el momento de deshacerse de las partes del cuerpo de René que ya no iba a utilizar. Issei compró 2 maletas de color marrón oscuro en un gran almacén. En una puso la cabeza, los brazos y las piernas. En la otra puso el tronco. Cuando todo estuvo listo, casi al anochecer de ese jueves, Issei llamó a un taxi, cargó las maletas y propuso un itinerario sin rumbo fijo al taxista. 1 hora después, volvió a su departamento sin haber sabido deshacerse de las maletas. Por fin el sábado por la noche, otro taxista lo recogió en la calle Erlanger, donde vivía, y lo llevó hasta la zona del bosque de Bolonia en las afueras de París. El lago estaba muy cerca. Eran las 9 de la noche y hacía calor. Issei no había calculado que el buen tiempo incitaría a mucha gente a dar un paseo por los alrededores, ya que el cielo todavía estaba claro. Aparte, en ese parque existe un restaurante flotante bastante conocido, por lo que toda la gente alrededor lo miraba extrañado avanzar hacia el lago con 2 maletas absurdamente enormes. Pero Issei no pudo llegar al lago porque ya no tenía más fuerzas de cargarlas, y el caso es que abandonó las maletas en un rincón del bosque y caminó hacia el lago, ya que el cielo se estaba llenando de tonalidades rojas y él estaba extasiado con esa vista. Una pareja que paseaba por el lugar, al ver que de una de las maletas sobresalía una mano y un pie, empezaron a gritar horrorizados. Issei escuchó los gritos y se alejó caminando entre la oscuridad. La policía llegó al lugar en minutos y quedaron perplejos al ver el contenido de las maletas, y sobre todo cuando se dieron cuenta de que de los restos habían extraído carne. Los restos fueron reconstruidos e identificados como René Hartevelt,
una estudiante holandesa de 25 años. Rápidamente concluyeron que había muerto por un disparo en la nuca. Por la evidencia que encontraron de necrofilia y mutilación, organizaron una búsqueda exhaustiva por todo París. Posteriormente, ya con distintas declaraciones de algunos testigos, publicaron la noticia del macabro descubrimiento junto con una descripción del sospechoso, por lo que el mismo taxista que transportó a Issei hasta el parque no tardó en presentarse en la comisaría y guió a la policía al número 10 de la Rue Erlanger, donde los agentes encontraron y arrestaron el 13 de junio de 1981 a Issei Sagawa, un estudiante japonés de 32 años. En su departamento también encontraron una pistola, una alfombra manchada de sangre, una nevera llena de carne humana, una grabación de audio del asesinato y una cámara con aberrantes imágenes que lo incriminaban. Una vez arrestado, según sus palabras, se sintió aliviado porque ahora sí podría comunicarle a alguien todos los sentimientos que llevaba guardados. En la confesional todos estaban sorprendidos por el entusiasmo con el que Issei describió su crimen. Estuvo inconmovible y sin ningún arrepentimiento. Contó que había matado de un tiro a René, ya que ella se negó a hacer el amor con él, que después la desnudó y mantuvo relaciones sexuales con su cadáver, cometiendo necrofilia. Luego, lentamente desmembró el cuerpo, pausando en ocasiones la masacre para fotografiar su obra y mordisquear las tiras de carne humana cruda. Antes de llevar las partes del cadáver al bosque de Bolonia, escogió algunas costillas que guardó en su nevera para comérselas más tarde. Explicó todo con lujo de detalles. Declaró: «Desde hacía tiempo tenía ganas de comérmela. Muy frecuentemente he tenido ganas de comer carne humana. En varias ocasiones, cuando hacía el amor, me daban unas ganas enormes de comerme a la mujer que estaba conmigo». Afirmó que haber comido la carne de René fue una expresión de amor y que no podía descartar la posibilidad de volver a enamorarse, lo cual fue bastante inquietante. Después de la entrevista, se acostó sobre uno de los bancos de la comisaría y se durmió profundamente como si fuera un bebé que no había hecho nada malo. Su rostro apareció en las primeras páginas de los periódicos en Francia y en Japón, y en su semblante no se notaba ningún arrepentimiento o miedo. Issei cuenta en sus memorias: «Me preguntaba por qué está prohibido comer carne humana. Esta era una obsesión que me atenazaba desde hace muchos años. A los 9, durante una clase escolar dedicada a la antropofagia, pregunté a la maestra: ¿por qué está prohibido comer carne humana? Ella palideció y no tuvo coraje para responderme. Mi canibalismo es sexual, un acto erótico, un tabú ligado al placer. Soy un soñador traicionado por la realidad. A los 4 años le pregunté a mi niñera por qué no se podía comer carne humana. Me contestó que me causaría mucha tristeza ver morir así a alguno de mis amiguitos, por muy apetitoso que me pareciera. Entonces yo ya pensaba en los muslos de uno de mis compañeros y sentía el deseo imperioso de probarlos. Me preguntaba qué sabor tendría un muslo mientras amasaba y acariciaba el mío». Issei fue encerrado en una prisión de máxima seguridad y como en Francia todos los casos criminales tienen que pasar por un meticuloso examen psicológico y psiquiátrico realizado por un forense, el suyo tardó 1 año en completarse y en el informe final se le describe como un hombre con poca confianza en sí mismo, muy distante y que muestra una gran satisfacción al relatar su crimen. También se mencionó lo extraño que fue que quisiera deshacerse de su víctima en un lugar público. La conclusión fue que no estaba en su sano juicio, por lo que no podía ser juzgado. Ante esto, la familia de René pidió una segunda opinión, pero su petición no fue considerada, lamentablemente. Issei fue ingresado en el hospital psiquiátrico Paul Giraud de París. Pasados unos meses, Issei contrajo una enfermedad que no era más que una inflamación intestinal, pero fue diagnosticada erróneamente como una encefalitis avanzada. El veredicto del equipo médico le vaticinó unas pocas semanas de vida, lo cual realmente suena bastante sospechoso, y parece claro que el padre de Issei pudo haber pagado tanto por el diagnóstico truqueado como por todo lo demás. Después le contrató a un reconocido abogado, quien contactó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud de Francia y los convenció con el argumento de que era injusto que los contribuyentes franceses estuvieran pagando la hospitalización de Issei, que lo ideal era regresarlo a Japón para ingresarlo en un hospital psiquiátrico ahí, en su país, a lo que el gobierno francés aceptó, pues al fin y al cabo le quedaban pocas semanas de vida.
por lo que 34 meses después de que él mismo se confesara culpable de asesinato, canibalismo y necrofilia, lo repatriaron a Japón con la condición de que jamás regresara a Francia. Como no fue enjuiciado en Francia, al momento de bajar del avión, llegó a Japón como un hombre libre, ya que ahí no había cometido ningún delito, lo cual es inconcebible. Otras fuentes mencionan que Issei Sagawa se benefició de los manejos sucios que solo pueden conseguirse con el dinero, que Francia dejara libre al caníbal de París justo cuando dos grandes multinacionales, Kurita Water Industries de Japón y Elf Aquitaine de Francia, acababan de firmar un acuerdo comercial muy lucrativo, lo cual llamó la atención de todo el mundo. Casualmente, el padre de Sagawa era el presidente de Kurita Water Industries. En Japón, la prensa no dio muestras de conocer el paradero de Issei, gracias al montaje que organizó su padre para evitar que lo atacaran en su papel de empresario, hizo que ingresaran a su hijo en el hospital psiquiátrico Matsuzawa como un enfermo mental. La prensa de todo el mundo pensó que ahí estaría recluido toda su vida, pero la realidad fue que a los 18 meses fue dado de alta y se reincorporó a la sociedad, después de que los especialistas diagnosticaran que su estado psíquico era perfectamente normal, dejando claro que internarlo en el psiquiátrico de Japón había sido solo una excusa para que Issei pudiera escapar de las leyes francesas. El caníbal confeso se encontró en una situación insólita, pues en Japón no había ninguna causa pendiente y en Francia se habían retirado todos los cargos contra él ante su inminente muerte, la cual no sucedió. La noticia de su liberación el 12 de agosto de 1986 provocó una fuerte protesta en Francia y Holanda. Issei declaró: "No encuentro palabras para pedirles perdón. Yo me arrepiento realmente de lo que hice porque René era muy gentil conmigo y yo no tenía razón para hacer una cosa tan horrible como aquella. Estoy completamente confundido y no puedo comprender del todo lo que hice. La amaba y siempre la amaré, y soy muy infeliz día y noche, como ustedes". En estos términos se expresaba Issei en una carta que envió a los padres de René 8 días después de ser detenido. Esta carta, que fue publicada años más tarde en una revista francesa, acaba solicitando a los padres de su víctima que le maten a él sobre la tumba de René. Pero no fue la familia de René la única a la que Issei destrozó. A su regreso a Japón, descubrió que su crimen había destrozado también a la suya. A su hermano le dio asma por la pena. A su padre no le quedó más remedio que renunciar a su importante puesto de trabajo y su madre intentó suicidarse. En una entrevista, él reconoce que si su padre no hubiera sido millonario, todavía estaría pudriéndose en la cárcel, porque habría sido deportado y juzgado en Japón, país donde no existe la posibilidad de cumplir condena en instituciones psiquiátricas, como en Francia. Al hablar de sus padres, menciona que haberlos decepcionado lo hace sentirse apesadumbrado, aunque sus hechos demuestren lo contrario. Simplemente con un nivel de psicopatía tan alto como el de él, claro que no tiene ninguna empatía ni consideración por nada ni por nadie. Después de haber estado internado, conoció a una chica norteamericana con la que estuvo saliendo durante algún tiempo, siempre ocultándole su tenebroso pasado, pero la prensa de su país tuvo conocimiento de la relación y publicó la noticia, por lo que cuando la chica se enteró, desapareció automáticamente de su vida, y qué bueno que lo hizo antes de que él quisiera demostrarle su amor, ¿no? El caso de este hombre recorrió todos los rincones de Japón, pues él mismo nunca escatimó en ningún detalle de lo sucedido. Para él, comerse a René fue el más inmenso placer que pudo conseguir en su vida. En cuanto quedó en libertad, estalló la locura mediática en el país. El prestigioso dramaturgo Okawa publicó cartas a Sagawa, relatando los tétricos hechos, y llegaría a vender más de 300,000 ejemplares en muy poco tiempo. Issei Sagawa escribía un diario y, basado en esas anotaciones, años después, en contra de sus padres y de los familiares de René, publicó un libro titulado In the Fog, en la niebla, donde reservaría más de 40 páginas para describir lo que hizo a solas con el cuerpo de René durante las 48 horas siguientes después de asesinarla. Fragmentos de ese nefasto diario narran los sucesos ocurridos antes de que lo detuvieran. Mi gesto fue un acto de amor, ya que de aquella manera conseguí tener a René dentro de mí para siempre. En sus declaraciones a los agentes franceses que le detuvieron, Issei aseguró que se la comió en unos momentos de sentimiento y pasión tan intensos que le volvieron fuera de sí. Quisiera tenerla dentro de mí,
fueron sus palabras. Este libro fue todo un éxito en Japón, vendiendo más de 200,000 ejemplares en tan apenas un mes. Al haber cometido el crimen contra una mujer occidental y no contra una asiática, se volvió en algo así como un antihéroe en su país. A partir de ahí se volvería famoso y le harían entrevistas televisivas exclusivas, reportajes. Lo apodaron el padrino del canibalismo e hizo su propia fortuna explotando su espantoso y cruel asesinato. Al principio de cualquier entrevista, Issei ponía como condición que no se hicieran referencias directas sobre el asesinato de René, pero finalmente era él quien sacaba el tema a relucir de manera casi obsesiva y con una sonrisa como si estuviera describiendo algo hermoso digno de admirar. Tal vez porque siempre sintió una gran fascinación por la monstruosidad que cometió aquel siniestro 11 de junio de 1981. En algunos programas de televisión incluso se le trató como a un héroe, ironizando todos y cada uno de los pasajes de tan brutal crimen. El morbo no solo quedó en Japón, también algunas televisoras extranjeras lo entrevistaron. Issei ha publicado muchos más libros desde entonces, los mismos que se han convertido en auténticos bestsellers a nivel mundial, todos ellos relacionados con el canibalismo y casi vanagloriando sus inhumanos actos. Actualmente tiene una falsa identidad y vive solo como una persona normal y sin problemas de ningún tipo, en un departamento de 36 metros cuadrados y en el mismo edificio que su único hermano, quien no ha podido casarse por la terrible sombra del pasado de Issei. El asesino caníbal y necrofílico está en una situación privilegiada actualmente, pues aunque sus padres ya murieron, él cuenta con las ganancias de sus libros, sus pinturas, sus apariciones televisivas y demás. Simplemente el cómic de Manga Lolita, si lo buscan en internet, tiene un costo aproximado de 100 euros, que son aproximadamente 2,400 pesos mexicanos o 112 dólares americanos, y no creo que venda poco, ya que lamentablemente el morbo vende mucho. También ha expuesto sus obras pictóricas, en las cuales suele mostrar a mujeres de piel blanca y cuerpos voluptuosos. Él admite que todavía tiene fantasías caníbales, pero que ya no desea llevarlas a cabo con mujeres occidentales. Su preferencia sexual cambió y ahora es hacia las mujeres asiáticas, las cuales considera más atractivas. ¿Captan lo que da a entender con esto? La realidad es que él está consciente de que no está curado, de que nunca lo va a estar, y lo peor es que no se encuentra bajo ningún tipo de supervisión y el único medicamento que utiliza es contra la depresión. Lleva varios años sin poder salir de su país porque las autoridades le niegan sistemáticamente el pasaporte. No tiene amigos y el único soporte con el que cuenta es el de su hermano. Su vida transcurre de forma tranquila, hogareña, absorbido por sus pasiones artísticas. Menciona que en ocasiones sus vecinos le escriben la palabra caníbal en su buzón y recibe llamadas anónimas insultándolo. Tampoco encuentra trabajo, ya que nadie lo quiere contratar para no provocar malestar entre los demás empleados. Este minúsculo japonés que ha sido caníbal, escritor, lector de Mishima Izade, hijo de un rico industrial, modelo de revistas pornográficas, actor de películas con erótica sadomasoquista y antropofágica, increíblemente todavía tiene la suerte de que le escriban a su departamento de Tokio algunas adolescentes lectoras de su libro y hasta le llamen por teléfono para conocerlo y pedirle que las invite a cenar, para escuchar cómo una vez le gustó tanto a una mujer como para comérsela. Asombroso, ¿no? ¿Qué pensarán estas mujeres? Pero según Issei Sagawa, vive arrepentido por el acto salvaje que cometió y con el deseo de explicar y explicarse las obsesiones sexuales y caníbales que sintió de joven. A la pregunta de si se puede matar por amor, responde no, jamás. Por amor no se puede matar. Por eso lo que hice ha sido malinterpretado al decirse que cometí el crimen por amor. Es difícil de explicar, quizás sufrí entonces una desviación de mi pasión sexual, de mi deseo sexual que se convirtió en una obsesión. No era algo que yo sintiera por mí mismo, era una voz que desde dentro me decía que tenía que hacerlo porque si no me arrepentiría. Era una muestra de que yo estaba enfermo, no sé cómo explicarlo. Pienso que tener una obsesión de antropofagia no es en sí una enfermedad. Todos los seres humanos tienen sus obsesiones. Lo grave es cuando uno decide llevar a la práctica su particular obsesión prohibida.
pienso reflexionar sobre mi enfermedad, la perversión sexual con la que he tenido que enfrentarme. Tengo voluntad de expiar mi crimen, el de una vida perdida para siempre debido a mi enfermedad. En lo personal, diga lo que diga, haber realizado este repugnante asesinato con tanta hazaña es realmente imperdonable, sobre todo para la familia de la pobre chica tan culta y hermosa, que pudo haber tenido una vida maravillosa si no lo hubiera conocido. No creo para nada en su arrepentimiento. Issei Sagawa dibujó un cómic que describe su crimen con una cantidad impactante de detalles perturbadores sobre su horripilante asesinato. Es el manga Sagawa-san, en el cual los dibujos son realmente repulsivos. Es muy triste que este asesino esté ganando dinero por mostrar de manera gráfica el terrible asesinato que cometió. No es algo ético. Debió de haber tenido un poco de respeto y callarse cuando salió del psiquiátrico. Esa es una de las cosas que me hace pensar que realmente no está arrepentido, ya que con sus acciones es obvio que sigue viendo sus actos como algo que lo llena de orgullo. Lo que se ve no se juzga, ¿no? Ocasionalmente escribe revisiones para restaurantes y en 1992 apareció en la película de Isayasu Sato llamada Uwakizuma Chihokuseme como voyerista sadosexual. También ha aparecido en decenas de programas de televisión, convirtiéndose en una estrella mediática, donde suele dar su opinión sobre asesinatos, recetas de cocina u otros temas, y en cada programa se le ve sonriente y feliz, orgulloso de ser el padrino del canibalismo. Su historia inspiró en 1981 la canción de The Stranglers llamada La Folie, en 1983 a los Rolling Stones con el tema Too Much Blood, y en 2004 a la banda de brutal death metal estadounidense Cannibal Corpse con su tema The Sensi Defied. Existe un cómic titulado A Hungry Artist del argentino Matías San Juan, basado en su vida, el cual pueden ver en el short que también está en nuestro canal. En 2017 se produjo el documental Caníbal, dirigido por Lucien Castaigne Taylor y Verena Paravel. La cinta, que arranca señalando que no pretende justificar el delito, es una sucesión de confesiones y primeros planos del criminal, postrado en su apartamento en un innegable estado de turbación mental y asistido por su hermano, Jun, con quien dialoga. Issei, con la mirada perdida, asegura que el canibalismo está nutrido de deseos fetichistas, y lo dice mientras confiesa su inquietante gusto por los personajes de Disney, los juguetes de peluche y el chocolate. Manifiesta abiertamente su predilección por las mujeres occidentales, desde que vio en la pantalla a Grace Kelly en el western High Noon de 1952. Su hermano, con quien según los actores mantiene una misteriosa relación, pasa las páginas del cómic ante las cámaras y ojea los dibujos que Issei realizó, unas veces riendo de sus barbaridades y otras serio, reprendiéndole por su tétrico contenido. La obra repasa también partes de su infancia en el seno de una familia acomodada y se compone en gran medida por primeros planos de su boca comiendo, con especial atención al sonido de su salivación, incluyendo imágenes explícitas de sexo con prostitutas. En el documento de presentación del filme, los directores afirman que Caníbal es una reflexión sobre el sorprendente significado del deseo caníbal en la existencia humana a través de la experiencia de Issei Sagawa. Los creadores del documental consideran que comer personas está más cerca de la condición humana de lo que la mayor parte de la gente quiera creer, ya sea por sus muchas analogías con la sexualidad y la espiritualidad o porque ha afectado a toda la humanidad durante su historia y evolución. Quizás por eso Caníbal arranca con una cita de Jesús de Nazaret extraída del Evangelio que dice: «En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Qué aberración de pensar así, ¿no? Y bueno, este fue el caso de Issei Sagawa, un crudo ejemplo de las grandes injusticias que se logran con dinero entre gente sin escrúpulos ni respeto por la humanidad. Si quieres ver algunas entrevistas de él, encontrarás los links en la cajita de información. Pero a ver, ¿y tú qué piensas sobre este desquiciado caso? Déjanos tu reacción y comentarios aquí abajo, que nos dará mucho gusto leerlos. Únete a la comunidad de Enigma y hasta la próxima.